Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Francisco Flores. Ahora vamos a hablar sobre epilepsia, según lo que se recomienda en cuanto a identificación y tratamiento en primer nivel de atención según esta guía MHGAP. Primero, bueno, habría que reflexionar si ustedes han visto en alguna ocasión una crisis convulsiva y que se observó. Pueden ser diferentes manifestaciones clínicas de las crisis convulsivas. En esta ocasión, en este curso, vamos a hablar particularmente sobre las crisis epilépticas convulsivas generalizadas. Estas son crisis en las que se altera, pues de alguna manera puede iniciar en alguna parte del cerebro, pero eventualmente se generaliza a una alteración eléctrica del todo el cerebro y provoca algunos síntomas pues que vamos a ver tal cual como la crisis convulsiva, ¿no? Como la pérdida de alerta, quizá movimientos tónicos clónicos generalizados o una pérdida completa del tono muscular, etcétera. En un momento les comentaré por qué vamos a hablar específicamente de estas, sino de otras que quizás son parciales y que son más difíciles de diagnosticar y que requieren una evaluación especializada mucho más específica. Pero algo importante, bueno, en parte por lo que hablamos de este tipo de crisis epilépticas convulsivas generalizadas, es también porque a estas crisis se les atribuye 70% de todos los casos de crisis convulsiva. Son las más frecuentes, ¿no? Las más frecuentes, posiblemente las más fáciles de diagnosticar por su expresión clínica. Entonces, en esto nos enfocamos en esta guía. Vamos a platicar un poco de qué cosas son ciertas o falsas con respecto a la epilepsia. Uno, las crisis convulsivas son contagiosas. Esto es falso. No hay una manera en la que estas crisis se puedan contagiar. La epilepsia es causada por brujería, posesión o espíritus diabólicos. Falso, pues es importante comentar que la epilepsia es una de las enfermedades a las que más se les ha estigmatizado desde el punto de vista religioso, ¿no? Tiene una gran historia la epilepsia de que se hable de que es una enfermedad pues que tiene que ver con una posesión o con alguna cuestión así, y en algunas comunidades seguramente se sigue hablando de esto. Pero actualmente lo que sabemos que es cierto es que son descargas eléctricas anormales desde las neuronas. Sabemos que una de las maneras importantes en las que se comunican las neuronas, estas células cerebrales, es por medio de electricidad. Sin embargo, si estos impulsos eléctricos empiezan a ser anormales, empiezan a irse a otras partes, por ejemplo, o sea, quizá era de una neurona a la otra que tenía que llegar la información eléctrica, pero en vez de esa llega a esa y a todas las que están alrededor, entonces se puede iniciar una crisis epiléptica, ¿no? O a veces hay lugares del cerebro donde se pueden empezar algunos impulsos eléctricos anormales y eso es lo que va a generar la crisis convulsiva. Entonces, bueno, esto hay que tratar de siempre explicarlo a nuestros pacientes de la manera más sencilla, de la manera más pues también enfática, entender pues que finalmente son procesos cerebrales anormales, obviamente, porque pues son parte de una enfermedad, pero que tienen que ver justo con esta cuestión, con el órgano que es el cerebro, ¿no? Tal cual. Otras ideas falsas es que las personas con epilepsia deben ser restringidas. Esto obviamente pues es falso, pues las personas que tienen epilepsia, bueno, pueden estar libres de crisis o tener crisis muy poco frecuentes si reciben los tratamientos adecuados. Obviamente pues se necesita un tratamiento farmacológico que permita que la conducción eléctrica del cerebro se estabilice y ya no estemos con estos momentos de transmisión anormal. Pero pues también por otro lado, pues no tendría por qué afectar los derechos de la persona, ¿no? Hay que promover obviamente que las personas con epilepsias se estén integradas a la comunidad y que puedan pues realizar la mayor parte de sus actividades o todas sus actividades de manera independiente y libre.
Otra idea falsa es que los hijos de personas con epilepsia también van a desarrollar epilepsia. Hay un pequeñísimo número de formas de epilepsia porque finalmente hay muchos tipos de epilepsia, hay muchos tipos dependiendo de qué parte del cerebro se está afectando por esta conducción eléctrica normal. También hay diferentes causas de la epilepsia. No es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga algún daño cerebral a lo largo de mi vida y eso afecte mi conducción eléctrica cerebral. Otra historia diferente es si mi cerebro, al irse desarrollando mis neuronas, al irse acomodando mis neuronas, eso provoca que haya un circuito ahí anormal que me va a estar provocando estas descargas eléctricas anormales. Dependiendo de la causa de la epilepsia, puede haber mayor o menor riesgo que esto sea hereditario, pero lo que es cierto es que en ningún caso es 100% hereditario. Algunos tipos de epilepsia pueden heredar cierto riesgo, pero la mayoría no son heredables. Otra cuestión que tendríamos que comentar es que las personas con epilepsia pueden ser tratadas por médicos y enfermeros de atención primaria. Esto es cierto, a final de cuentas no es en todos los casos necesario que contemos con un tratamiento a largo plazo especializado. Muchas veces los pacientes pueden estar controlados por muchos años con los mismos medicamentos, si bien es una enfermedad crónica. Una vez que se encuentran los medicamentos adecuados para la persona, probablemente no va a necesitar la persona un cambio pronto de su medicamento. Entonces, con el uso de medicamentos antiepilépticos, el 70% de las personas con epilepsia pueden superar las crisis convulsivas cuando son tratadas en entornos de atención primaria. O sea, hay muchos casos que pueden ser diagnosticados y tratados desde el primer nivel de atención. Vale la pena en estos casos también identificar qué cree la población local donde uno está laborando, qué causa la epilepsia o las crisis convulsivas y cuál es el tratamiento para la epilepsia o las crisis convulsivas. Esto sobre todo haciendo énfasis en las cuestiones culturales que ya comentamos, ¿no? Estas ideas que puede haber, que la epilepsia está siendo causada por algún tipo de brujería, por algún tipo de situación que no es únicamente la cuestión cerebral de la persona con epilepsia. Algunos datos importantes a tomar en cuenta cuando discutimos qué es la epilepsia con nuestros pacientes y sus familiares en el caso pertinente es que la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica no transmisible, caracterizada por crisis convulsivas recurrentes no provocadas. ¿A qué nos referimos con no provocadas? El cerebro de todas las personas, tengan o no epilepsia, puede llegar a tener una crisis epiléptica. Por ejemplo, en las personas diabéticas que se les baja mucho el azúcar por alguna administración no adecuada de medicamento, el nivel de azúcar puede ser tan bajo que hace que la persona tenga una crisis convulsiva. Pero esta crisis convulsiva la llamamos sintomática. ¿Por qué? Porque es un síntoma de la azúcar baja, no está siendo provocado específicamente por un desorden de conducción propio del cerebro. Por eso hablamos de causas secundarias y causas primarias. Causas secundarias, por ejemplo, esta baja exagerada de azúcar o el uso de algún medicamento o, por ejemplo, también en abstinencia de alcohol hay momentos en los cuales la abstinencia es tan fuerte que la persona puede llegar también a tener una convulsión. Pero eso no es precisamente epilepsia porque justo ese cambio en la electricidad del cerebro, esa convulsión está siendo provocada por la abstinencia de alcohol o por la baja de azúcar en estos dos ejemplos que les estoy dando. Pero en la epilepsia lo que sucede es que esta es primaria, es que dentro del mismo cerebro hay un circuito anormal, hay alguna comunicación eléctrica anormal que provoca la crisis convulsiva. Entonces, cuando hablamos de epilepsia, hablamos de que crean estas crisis recurrentes no provocadas por otra razón, sino por el mismo cerebro, ¿no? Porque el mismo cerebro tiene ahí alguna anormalidad en su condición eléctrica. Este es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y con el tratamiento adecuado se puede controlar bien en la mayoría de las personas. Ya vimos que hasta 70% de casos de epilepsia pueden ser adecuadamente controlados en el primer nivel de atención. La epilepsia, como ya les comentaba, puede tener muchas causas, puede ser genética, que en algunos casos, no la mayoría, y eso no significa que sea 100% heredable, simplemente que hay cierto riesgo de que yo lo pueda desarrollar.
pero recordemos que en las enfermedades genéticas nada es 100%, nada significa que a fuerzas me va a dar a mí porque mi familiar lo tuvo. Pero también se puede presentar en personas con antecedentes de trauma al nacer, nos referimos sobre todo en golpes, pues o algo que dañó el cerebro en el momento de nacer, como alguna hemorragia, alguna cuestión así, traumatismos cerebrales como un traumatismo craneoencefálico y accidentes cerebrovasculares, eso es importante también a partir de un infartito cerebral, de una hemorragia cerebral, puede ser que ese daño estructural del cerebro altere también la conducción eléctrica del cerebro y eso provoca la epilepsia. También infecciones cerebrales, como por ejemplo en nuestro medio una causa común de epilepsia son los cisticercos, que son pues estos parásitos que vienen sobre todo de la ingesta de puerco cuando no está bien cocinado. Puede llegar a hacer que se depositen los cisticercos en el cerebro de la persona que está comiendo esta carne que tiene pues el parásito y pues obviamente este cisticerco en el cerebro de la persona pues en realidad ahí se muere y se calcifica, pero el problema es que en ese espacio donde se depositó pues también pasan neuronas, pasan axones de las neuronas, pasan conexiones de las neuronas y en algún momento dado eso puede hacer que se altere esa conducción eléctrica justo en esa zona y eso provoque las crisis epilépticas. Pero en algunos casos no se puede identificar una causa específica, es cuando se le llama a la epilepsia idiopática. Y muchas veces, bueno, una de las hipótesis es que tiene que ver con el cerebro al irse desarrollando, se provoca pues algún cruce anormal eléctrico que provoca la epilepsia, ¿no? Sabemos, bueno, nuestros cerebros son extraordinariamente complejos y pues hay un número enorme de conformaciones de neuronas, de diferentes tipos de sinapsis, etcétera. Entonces, que haya de repente un error, digamos, en el cableado al irse desarrollando el cerebro, pues no es tan inimaginable, no dada la complejidad de nuestro cerebro. Las crisis epilépticas son causadas por una actividad eléctrica normal en el cerebro y son de dos tipos, son convulsivas y no convulsivas. Ya les había comentado que ahora vamos a hablar sobre todo de las convulsivas. Las no convulsivas tienen características como alteración del estado mental. Un ejemplo de crisis no convulsiva, por ejemplo, es que la persona puede llegar a tener alucinaciones olfativas, es decir, puede llegar a tener la sensación de que algo huele feo. ¿Por qué? Porque algún área de su cerebro que tiene que ver con la percepción de los aromas está descargando de manera normal y esto provoca que le llegue un olor feo. O puede provocar, por ejemplo, que se mueva solamente una parte del cuerpo, ¿no? En vez de todo el cuerpo, como en la epilepsia convulsiva. Hay muchos tipos de epilepsia no convulsiva, obviamente dependiendo de en qué parte del cerebro se está afectando, pero la cuestión importante es que no lleva a una convulsión generalizada, ¿no? O sea, la convulsión generalizada donde la persona pierde su estado de alerta, puede tener movimientos de todas sus extremidades, etcétera, ¿no? Obviamente la epilepsia no convulsiva pues requiere más estudios, requiere más evaluaciones, es más difícil de diagnosticar porque son síntomas como mucho más específicos, mucho más claro que sí requieren pues que se estudie bien qué es lo que está sucediendo en ese cerebro. La epilepsia convulsiva se caracteriza por movimientos anormales súbitos que incluyen la rigidez y las sacudidas del cuerpo. De hecho, cuando hablamos de epilepsia tónico-clónica generalizada, pues lo tónico es la rigidez, es decir, el tono de mis músculos se altera, por eso es la fase tónica de la convulsión, y luego clónica porque hay movimientos repetidos, ¿no? Estas sacudidas del cuerpo. Este tipo de epilepsia está asociado con una mayor estigmatización y un aumento de la morbilidad y mortalidad. ¿Qué es esto importante, no? Pues finalmente esta idea de que la persona que tiene epilepsia no debería salir de su casa o que quizá está poseída o que quizá se puede contagiar la gente si convulsiona a la persona en la calle, etcétera, cosa que ya platicamos que es falso. Pero otra cuestión también es que si este tipo de epilepsia no se controla, pues las personas pueden tener accidentes, ¿no? O sea, no es lo mismo manejar, por ejemplo, ir manejando mi vehículo que de repente tenga yo una crisis epiléptica, pues obviamente me pone en muchísimo riesgo. Y otra situación también es que si no se controla adecuadamente, este tipo de epilepsia también va a ir dañando mis conexiones cerebrales y puede hacer que se vaya deteriorando mi funcionalidad a mediano o largo plazo.
Ya, bueno, comentamos que las crisis convulsivas son episodios de mal funcionamiento cerebral debido a descargas eléctricas anormales. Ya platicamos que se pueden clasificar como generalizadas o parciales según su manifestación clínica, donde las generalizadas pues crean toda la crisis convulsiva de todo el cuerpo, las parciales quizá una manifestación mucho más sutil como esta alucinación olfativa, por ejemplo, ¿no? Oler algo feo porque está descargando anormalmente únicamente esa parte de mi cerebro. Y para los propósitos de esta guía vamos a hablar únicamente de las crisis convulsivas generalizadas. Las crisis convulsivas, que son generalizadas, pueden causar pérdida de la conciencia, movimientos convulsivos como por ejemplo la sacudida involuntaria del cuerpo, incontinencia urinaria o fecal. Durante la crisis se puede perder el control de los esfínteres urinario o fecal y puede llegar a provocar también mordedura de lengua. Aquí se les presenta un video donde se habla precisamente de una crisis convulsiva para que... ¿Por qué es importante la epilepsia? Bueno, la epilepsia es común, tiene una prevalencia poblacional de 0.8 a 1.2%, es decir, que aproximadamente 1% de la población tiene epilepsia, puede tener diagnóstico de epilepsia. La epilepsia, como comentamos, pues puede provocar accidentes en la persona que la sufre. Las personas con epilepsia tienden a ser estigmatizadas y excluidas. A algunos niños con epilepsia, por ejemplo, no se les permite acudir a la escuela. Y pues eso está mal, porque finalmente el tratamiento es sencillo, económico y eficaz. Entonces, con un tratamiento adecuado, un niño que está sufriendo epilepsia podría ir a la escuela y podría llevar una vida bastante normal. Vamos, con tratamiento como si fuera cualquier otra enfermedad, ¿no? Es justo esa cuestión que las enfermedades neurológicas y mentales tienen mucho más tendencia a estigmatizarse. Vamos, si yo tengo hipertensión, pues eso no me va a hacer peor médico. Sin embargo, si tengo epilepsia, podría haber quien dice, no, no voy a ir con ese doctor porque tiene epilepsia, entonces su cerebro no está normal. Pero pues en realidad eso no tiene ningún sentido. Las personas con epilepsia, de hecho yo conozco compañeros, compañeras, bueno, al menos uno y una, que tiene epilepsia y son médicos excelentes, ¿no? Entonces hay que ir deteniendo este tipo de, pues sí, de estigmas. Un 70% de personas pueden no volver a presentar más de una crisis convulsiva después de 2 años de tratamiento. Es decir, por eso comentamos que puede ser muy eficaz. O sea, qué gran número de personas con un tratamiento no vuelven a tener una crisis convulsiva en 2 años. Y los doctores y enfermeros de entornos médicos no especializados pueden brindar cuidados accesibles y rentables para la epilepsia. ¿Cómo nos sentiríamos si viviéramos con una persona con epilepsia y no tenemos ningún conocimiento médico? ¿No? Debe de ser una situación muy estresante, confusa también, ver que una persona con quien somos cercanos de repente tiene estas crisis convulsivas y no sabemos nada de que pues esto tiene que ver con una alteración cerebral. ¿Qué tal si creemos que la persona está poseída o que su condición es contagiosa? ¿Cómo vamos a tratar a esta persona? Pues nos vamos a tender a alejar, desafortunadamente. Pero también hay que ponernos del otro lado. ¿Qué tal si yo tengo epilepsia y todo el mundo me evita? Si yo mismo creo que estoy poseído por espíritus diabólicos porque tengo epilepsia. Y cómo estas ideas pueden afectar mi vida, ¿no? Entonces son justo el momento en el cual también tenemos mucho riesgo en la salud mental de las personas que sufren esta enfermedad. Este es un breve panorama que se puede obviamente consultar en la guía, en el cual nos habla pues de la evaluación, el manejo y el seguimiento. Empezando por la evaluación, bueno, los casos de urgencia. ¿Qué se hace en el momento que la persona tiene convulsiones en el momento que estamos atendiéndolo, ¿no? O que acude durante una crisis convulsiva, o que la traen más bien durante una crisis convulsiva? ¿Cómo determinamos si la persona tiene crisis convulsiva en ese momento? ¿Y cómo evaluamos si la persona tiene una causa aguda? No es lo mismo, por ejemplo, si yo ya tengo un diagnóstico de epilepsia o que ya tengo convulsionando, digamos, desde mi adolescencia o desde mi infancia
y ahora tengo una crisis convulsiva. Es una historia completamente diferente a si hoy tengo una crisis convulsiva de primera vez y no sabemos cuál es la causa, ¿no? No sé si me pudo haber dado hoy un infarto cerebral o tengo una neuroinfección o quizá ayer tuve un traumatismo, no lo sé. Investigamos si la persona tiene epilepsia y vamos a determinar esas causas subyacentes. Esto tiene que ver obviamente con la historia clínica y con el examen físico. Tenemos que evaluar también a la persona para detectar si hay trastornos mentales neurológicos o de sustancias prioritarios o concurrentes. Sabemos también actualmente que las personas que tienen epilepsia tienen mucho más riesgo de presentar depresión, por ejemplo, ¿no? Y otras alteraciones también mentales. Porque, bueno, en parte se puede explicar por esto que ya platicamos, ¿no? Esta segregación, esta estigmatización hacia la persona con epilepsia, pero por otro lado también hay que tomar en cuenta que cuando el cerebro no está funcionando normalmente y hay esta transmisión eléctrica normal dentro del cerebro, eso también puede llevar a más riesgo de depresión por la misma cuestión del funcionamiento cerebral. Es algo importante tomar en cuenta. Entonces, y siempre tenemos que detectar si hay alguna otra alteración mental, neurológica o por sustancias, además del diagnóstico neurológico de la epilepsia. Dentro del protocolo de manejo, bueno, vamos a hablar sobre el manejo de la epilepsia en general y de algunos grupos especiales de la población: mujeres en edad fértil o fecunda, niños y adolescentes y personas con infección por VIH. Vamos a hablar de algunas intervenciones psicosociales y de intervenciones farmacológicas, así de cómo llevar seguimiento. Con respecto a los casos de urgencias, hay que examinar las vías respiratorias, la respiración y la circulación. Tenemos que asegurarnos que la persona no tiene nada en sus vías respiratorias, está respirando bien y tiene un pulso estable, que finalmente son algunas de las complicaciones cuando la persona tiene epilepsia. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo una crisis mientras estoy comiendo, ¿no? Eso puede hacer que me atragante, ¿no? Eso puede ser una cuestión de riesgo. Si estamos en un entorno médico, pues hay que evaluar la presión arterial, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Hay que tomar el tiempo que duran las convulsiones si es posible. Hay que asegurarse de que la persona está en un lugar seguro y si es posible ponerla de costado para facilitar la respiración. Hay que aflojar la corbata o toda prenda colocada alrededor del cuello. Hay que quitarle los anteojos y si hay que poner algo blando bajo la cabeza también para que no se vaya a golpear la cabeza. Si es posible, pues hay que instalar una venoclisis para administrar medicamento o líquidos. Esas son las cosas que hay que hacer. ¿Cuáles son las cosas que no hay que hacer? No hay que dejar sola a la persona, obviamente, pues hay que estar vigilando la convulsión, hay que esperar a que termine la convulsión. No hay que ponerle nada en la boca. Antes había esta idea que había que poner una cuchara o algo para que no se mordiera la lengua, pero desafortunadamente eso también puede hacer que se dañe su boca de la persona y por otro lado le ponemos en riesgo también de que se atraganten, ¿no? Entonces necesitamos más bien liberar la vía aérea. La lengua mordida pues se puede suturar, se puede tratar posteriormente, pero una obstrucción de la vía aérea en una persona que está convulsionando es algo potencialmente letal. Si una persona presenta una posible lesión en la cabeza, neuroinfección, por ejemplo, una persona que ha estado teniendo fiebre, o alteraciones focales, por ejemplo, que se quede como con convulsión en una sola parte de su cuerpo, o sea, que además de convulsionar no pueda mover bien las manos o tenga una desviación de la comisura labial. Es decir, al explorarlo yo veo algún dato de focalización neuronal, es decir, que un área específica puede estar dañada. Hay que llevarla urgentemente al hospital porque posiblemente esta persona puede estar teniendo quizá, por ejemplo, un infarto cerebral, y eso es algo que si se detecta y se trata a tiempo, puede mejorar considerablemente su pronóstico. Algunas manifestaciones comunes de la epilepsia, bueno, ya vimos estos movimientos convulsivos o crisis convulsivas. Durante la convulsión es común que se vea una pérdida del conocimiento o una alteración de la conciencia. También se puede presentar rigidez, mordeduras de la lengua, como ya comentamos, traumatismos o que se pierda el control de los esfínteres urinarios o fecales. Después de la convulsión es muy común que la persona se quede pues cansada, ¿no? O sea, tener una convulsión pues es un evento cansado tanto para el cerebro como para el resto del cuerpo y se puede presentar fatiga, somnolencia, sopor, es decir, pues igual adormilamiento o confusión.
También las personas con epilepsia pueden después de la crisis tener cierto grado de comportamiento anormal. Mientras el cerebro se va reacomodando, digamos, pues puede ser que sea un rato en el cual la persona está mucho más confusa o está diciendo cosas un tanto ilógicas. Pueden tener dolores de cabeza, dolores musculares o debilidad en alguna parte del cuerpo. Con respecto a la evaluación, dentro de estas manifestaciones comunes de la epilepsia, vamos a tener movimientos o convulsivos o crisis convulsivas. Durante la convulsión puede haber esta pérdida del conocimiento o alteración de la conciencia con rigidez, potencialmente mordedura de la lengua, traumatismos. Bueno, si yo me caigo mientras todo, o sea, si me da la crisis epiléptica, crisis convulsiva mientras voy caminando en la calle, pues me puedo dar un golpe en el codo, no sé, en la rodilla, etcétera, en la espalda. Como ya comentamos, puede haber una pérdida del control de los esfínteres urinario o fecal, la persona se hace del baño. Después de la convulsión es común que haya fatiga, somnolencia, sopor, confusión, comportamiento anormal, dolor de cabeza, dolores musculares o debilidad. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si la persona tuvo crisis convulsivas, sobre todo si esto duró más de 1 o 2 minutos. Si no duró más de 1 o 2 minutos, es improbable que sea una crisis convulsiva. Hay que consultar al especialista cuando sean episodios recurrentes y hay que efectuar una consulta de seguimiento a los 3 meses. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces también podríamos llegar a confundir una crisis convulsiva con un desmayo, ¿no? Eso es algo que a veces llega a ocurrir. A mi paciente adulto mayor se levantó de la cama y como que se puso tieso y como que se cayó y como que en menos de un minuto ya se había levantado y ya estaba todo bien, ¿no? Es mucho más probable que eso sea una baja de presión y que eso sea una especie de desmayo, una especie de síncope a una crisis convulsiva. Entonces hay que en esos momentos tener una conducta más bien expectante. Pero si ya se documentó tal cual que duran más de 1 o 2 minutos, pues ya determinamos que la persona tiene crisis convulsiva. Como comentamos, bueno, se deben de considerar el síntoma y las pseudocrisis convulsivas durante la evaluación inicial y en los casos de fracaso de tratamiento. Estos episodios de síncope, que son el ejemplo que les ponía, estos desmayos, a menudo están asociados con sofocación, sudor, palidez y ocasionalmente oscurecimiento de la visión antes de un episodio. Es como cuando uno se va a desmayar. Y se pueden producir temblores leves al final. Las pseudocrisis convulsivas, que en realidad ya no se les llama pseudocrisis, esto es algo importante a mencionar, ahora se llaman como crisis no convulsivas, o más bien crisis convulsivas no epilépticas, se asocian a un factor desencadenante de estrés. Estos episodios de pseudocrisis que se le llamaba antes o ahora que se les llaman trastornos funcionales o crisis no epilépticas tienen que ver sobre todo con que la persona no está teniendo esta alteración eléctrica en el cerebro, pero por una situación de mucho estrés posiblemente tiene una especie de crisis, ¿no? Pero es más emocional en su origen. Estos episodios a menudo se prolongan y pueden incluir sacudidas no rítmicas del cuerpo, ojos cerrados y a menudo como impulsos pélvicos, sobre todo la cadera. Normalmente hay un retorno rápido al punto de partida después del episodio. Si se sospecha la presencia de pseudocrisis convulsivas, hay que ir a este módulo de otras. Esto tiene que ver sobre todo con pacientes que tienen a veces un trastorno de ansiedad, un trastorno algún otro trastorno neurológico o incluso también las personas que tienen epilepsia pueden tener crisis no convulsivas. Esto es algo complicado, pero tampoco hay que estigmatizarlo. Es importante tomar en cuenta que la persona que está teniendo pseudocrisis o crisis no epilépticas pues también la está pasando mal, es una persona que no tiene otra herramienta para demostrar el estrés o el malestar que le está generando alguna situación. A veces son personas con antecedentes de trastornos mentales también importantes, entonces pues tampoco lo debemos de estigmatizar. Es una persona que de todas maneras está enferma, solamente la enfermedad no es epilepsia, pero hay otra cosa que le está provocando quizá desde un punto de vista emocional o cognitivo que tenga estas pseudocrisis. Otros datos que nos van a hacer sospechar de si estas crisis que está teniendo la persona en efecto son epilepsia o no son crisis convulsivas,
son justo estos, ya hablamos de ellos, de hecho, ¿no? Esta pérdida de conocimiento, rigidez, la lengua mordida, la pérdida de control de esfínteres o estos síntomas después de la convulsión como fatiga, somnolencia, etc. Si sí se presenta, mayor razón tenemos para sospechar de crisis convulsivas. Si no es el caso, bueno, es poco probable que sea una crisis convulsiva, hay que consultar a un especialista cuando sean episodios recurrentes. En estos casos, si sospechamos que son crisis epilépticas, o más bien crisis no epilépticas, es decir, que están siendo provocadas quizá por una cuestión emocional en el sujeto, alguna cuestión así, pues quizás sea más pertinente que sea evaluado por un especialista en salud mental. Y hay que evaluar una consulta de seguimiento a los 3 meses, ¿no? Para ver si esto sigue ocurriendo. Si sí hay crisis convulsivas y si tenemos todos los datos clínicos que nos sugieren que son así, pues hay que evaluar si existe una causa aguda. Dentro de esto tenemos que investigar si hay fiebre, cefalea, confusión, si hay datos de irritación meningia. Cuando nosotros hacemos la evaluación, la exploración neurológica, por ejemplo, un dato de neuroinfección es la rigidez en la nuca. También evaluar dentro de la historia si ha habido un traumatismo craneoencefálico, si hay alguna anormalidad metabólica. Ya habíamos comentado que la hipoglucemia, la baja de azúcar, puede provocar crisis secundarias. Y la hiponatremia, la baja de sodio. Otros datos que también ya comentamos, la intoxicación o la abstinencia relacionado con el uso de alcohol o drogas. Si no va por acá, vamos. Posterior a tener estos datos clínicos que se asocian a la crisis y a posibles causas secundarias, pues tendríamos que preguntarnos si la persona tiene epilepsia. Porque no es lo mismo, como ya habíamos comentado, tener una crisis a lo largo de la vida porque tuve el azúcar extraordinariamente baja a tener ya tal cual el trastorno epilepsia. Tenemos que preguntar qué tan frecuentes son los episodios, cuántos episodios ha habido en el año pasado y cuándo fue el último episodio. Hay que preguntarnos, bueno, primero, si la persona ha tenido al menos 2 crisis convulsivas en 2 días diferentes del último año, entonces es probable que sí sea epilepsia. Si no, no se satisfacen los criterios para diagnosticar epilepsia y no es necesaria la medicación antiepiléptica. ¿Por qué? Porque puede llegar a ocurrir que una persona, por ejemplo, por baja de sodio, tenga una crisis epiléptica o tenga 2 el mismo día o 3 el mismo día, pero es porque tiene el sodio muy bajo en ese momento, pero la persona no tiene epilepsia. Lo que necesitamos hacer es tratar la causa de base, es decir, la baja de sodio y la hiponatremia. Si el sodio regresa a la normalidad, el funcionamiento cerebral regresa a la normalidad, no es necesario darle antiepilépticos, medicamentos antiepilépticos, pero si sí ha tenido estas crisis en diferentes días, entonces es probable que sea epilepsia. Tenemos que evaluar para determinar la causa subyacente, que son algunas cosas que ya comentamos. Hay que hacer este examen físico que incluye un examen neurológico y una evaluación para determinar si existen déficits focales, por ejemplo, alguna asimetría en cuanto a la fuerza o reflejos, que son datos focalizantes, digamos. Si están presentes algunos de estos signos o síntomas, como antecedentes de asfixia perinatal o traumatismos craneoencefálicos, datos que nos orienten a una infección cerebral o antecedentes familiares de crisis convulsiva, esos son datos importantes para derivar al paciente a un especialista para una evaluación adicional de la causa, porque quizá, como ya comenté, hay alguna causa subyacente que sea tratable y necesitamos poner nuestra atención en eso. Si no, tenemos que evaluar si la persona tiene, bueno, vamos a pasar obviamente a manejo, que vamos a abordar un poquito más adelante, y vamos a evaluar también, esto es algo que no debemos de tomar en cuenta, que es importante, más bien debemos de no olvidar tomar en cuenta que la persona con epilepsia tiene mayor riesgo de tener depresión y trastornos por consumos de sustancias, y los niños y adolescentes con epilepsia pueden tener dolencias asociadas como trastornos mentales y conductuales y trastornos por consumo de sustancias. Entonces, dentro de nuestra evaluación diagnóstica, todos los demás trastornos mentales, neurológicos y de sustancias también los vamos a tomar en cuenta. Por otro lado, dentro de las poblaciones especiales hay que pensar, bueno, si es un niño de 6 meses a 6 años quien presenta esta crisis epiléptica secundaria a fiebre, hay que evaluar si las convulsiones son focales, es decir, comienzan en una sola parte del cuerpo, como por ejemplo con el movimiento únicamente de un brazo o únicamente de una pierna.
si son prolongadas, si duran más de 15 minutos y si son repetitivas, si ha habido más de un episodio durante la enfermedad actual. Si sí, es una convulsión febril compleja y hay que derivar al niño inmediatamente para el hospital para su hospitalización, ya que podría haber riesgo, por ejemplo, que esto se trate de una neuroinfección o alguna otra cuestión. Pero si no hay ninguno de estos datos, si no dura más de 15 minutos, si no inicia de manera focal y no son repetitivas, se le clasifica como una convulsión febril simple. Se va a investigar la causa. Esto tiene que ver con las directrices locales para la atención integrada de las enfermedades prevalentes en la infancia. Se observa al niño durante 24 horas y no es necesario ningún tratamiento antiepiléptico. El cerebro de los niños menores a 6 años es vulnerable a tener crisis únicamente por la fiebre, ¿no? Entonces, mientras no haya estos datos de alarma, simplemente es una evaluación expectante. Y tenemos que evaluar y tratar el trastorno físico, la causa de la fiebre. Bueno, no es lo mismo que la fiebre sea por una infección viral, sencilla, no complicada, algo que no pone en riesgo al niño. Sí, pero si pudiera haber algún traumatismo craneoencefálico, datos de meningitis, de infección del cerebro o anormalidades metabólicas, en ese caso tenemos que derivar al niño al hospital. No se requiere medicación antiepiléptica, ¿por qué? Porque al final de cuentas, estas son crisis convulsivas secundarias, no es precisamente epilepsia lo que tiene el niño, sino que la alteración, la fiebre, la alteración metabólica, la otra causa es lo que le hizo convulsionar. Entonces, eso es lo que tenemos que corregir. De todas maneras, hay que planificar una consulta de seguimiento dentro de los siguientes 3 meses para evaluar la posibilidad de epilepsia. Si volvió a tener crisis convulsivas, en esta ocasión ya no debidas a la fiebre, ya no debidas a la otra causa subyacente, entonces sí se puede hacer el diagnóstico de epilepsia. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el manejo. La primera acción en todos los casos, cuando nosotros estamos observando a una persona que tiene una crisis epiléptica, una crisis convulsiva, en ese momento tenemos que recordar A, B y C. Ya habíamos hablado brevemente de esto. A es vía aérea, B es breathing o respiración y C es circulación. No hay que dejar a la persona sola, tenemos que colocarla en posición de recuperación, que incluye una posición de ladito para que no se vaya a atragantar, y hay que asegurarnos que no tiene nada en la boca, y de nuevo no hay que ponerle nada en la boca. Aquí pueden hacer clic en este link, Otro dato de población especial importante son las mujeres en edad fecunda. Aquí pues lo que nos preocupa un poco es el riesgo de la medicación antiepiléptica para el feto o para el niño. Es importante recetar folato, ácido fólico en dosis más altas. Esto en todas las mujeres en edad fecunda. Los valproatos, valproato de sodio, valproato semisódico, valproato de magnesio, son medicamentos que tienen un alto riesgo de teratogenicidad, es decir, de malformaciones en el bebé. Entonces hay que evitar el uso en general en mujeres en edad fértil. Si las mujeres ya están embarazadas, hay que evitar la politerapia. Es preferible utilizar un solo medicamento para la epilepsia que utilizar una combinación de los mismos. Si se suspenden los medicamentos durante el embarazo, siempre tendrá que ser gradual. Si una persona que tiene epilepsia ya está bajo medicación y se le suspende de golpe, puede también provocarle eso una convulsión. Hay que aconsejar que el parto tenga lugar en el hospital, es decir, hay que tener como mayor vigilancia. Y en el parto hay que administrar al recién nacido 1 miligramo de vitamina K por vía intramuscular para prevenir la enfermedad hemorrágica. Y si la mujer está amamantando, hay que preferir la carbamazepina sobre otros medicamentos, ya que tiene menos riesgo de secretarse por leche materna. Dentro de los niños y adolescentes, algunas cuestiones importantes del tratamiento es que la medicación antiepiléptica puede llegar a afectar el desarrollo y la conducta. Para aquellos niños que tienen un trastorno de desarrollo hay que tratar de la condición, hay que ir al módulo correspondiente, y para los niños que tienen trastornos de conducta hay que
tratar de evitar el fenobarbital si es posible. De manera general, los antiepilépticos más viejitos, como el fenobarbital, sobre todo después carbamazepina y los valproatos, tienen mayor riesgo de afectar la cognición de los niños, el desarrollo cognitivo de los niños. Y precisamente es una de las razones por las cuales hay más antiepilépticos más nuevos, más modernos, porque van afectando menos la cognición. En personas que viven con VIH, la preocupación principal son las interacciones medicamentosas entre los medicamentos antiepilépticos y los antirretrovirales. Si es posible, pues hay que consultar las interacciones medicamentosas y específicos para el régimen antirretroviral que está teniendo la persona y la medicación antiepiléptica. Por lo general se prefiere el valproato, sobre todo sobre la fenitoína y la carbamazepina, si es posible, ¿no? Aquí, bueno, dentro de esta guía, como saben, pues se habla sobre todo de medicamentos pues muy disponibles, entonces, como regla general, los valproatos no para mujeres en edad fértil, en los niños de preferencia no fenobarbital, en las personas con VIH no fenitoína ni carbamazepina. Son algunas reglas generales, aunque existen otros muchos antiepilépticos que pueden ser efectivos y seguros dependiendo de estas poblaciones, ¿no? Eso pues es importante tenerlo en cuenta, pero son algunos datos generales de medicamentos que están muy disponibles en muchos escenarios. Es importante que, bueno, dentro del seguimiento se examine el estado actual de la enfermedad. Si no tiene la persona una reducción de más de 50% de la frecuencia de las crisis convulsivas o si la persona no está mejorando con la dosis actual, hay que examinar primero que realmente la persona se tome el medicamento con la regularidad que debe de ser, ¿no? O sea, hay medicamentos que se tienen que tomar una vez al día, otros que se tienen que tomar 2 veces al día, hay pacientes que luego no se lo toman los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces, una causa muy común de fracaso en el éxito en el tratamiento que se está dando es que la persona no se esté tomando el medicamento como es. Hay que considerar la posibilidad de aumentar la dosis y ya sabemos que no es una falla en el apego al tratamiento. Y esto pues se debe de aumentar según sea necesario hasta alcanzar la dosis máxima. Si no se observan efectos adversos, es importante revisar con calma los efectos adversos de cada uno de estos medicamentos. Si la respuesta sigue siendo deficiente, hay que considerar la posibilidad de cambiar el medicamento y el medicamento nuevo debe de llegar igual a una dosis óptima antes de suspender lentamente el medicamento anterior. Si la respuesta sigue siendo deficiente, hay que retomar el diagnóstico, hay que ver, bueno, hay que volver a esta cuestión como del paso 1 de cómo fue la crisis, la primera crisis, cómo se diagnosticó, etcétera, y hay que considerar derivar al paciente a un especialista y hacer sesiones de seguimiento con mayor frecuencia. Dentro del monitoreo del tratamiento, pues en cada contacto con el paciente tenemos que evaluar los efectos secundarios de la medicación, incluyendo efectos adversos y las reacciones idiosincráticas, tanto clínicamente como con pruebas de laboratorios apropiadas cuando sea factible. Por ejemplo, hay anticonvulsivos que pueden llevar a la persona a disminuir sus plaquetas, por ejemplo, eso puede ser grave, entonces hay que dar seguimiento dependiendo del tipo de fármaco. Hay que proporcionar psicoeducación y examinar las intervenciones psicosociales. Algunas preguntas que nos tenemos que hacer es si la persona es una mujer en edad fecunda que piensa embarazarse. En caso afirmativo es muy buena idea tener una evaluación por parte del especialista. Y si el paciente presenta algún síntoma nuevo de preocupación, por ejemplo, si empieza a tener otro tipo de crisis epilépticas o empieza a tener un trastorno en su conducta nuevo que es preocupante. Hay que examinar a la persona para detectar cualquier nuevo síntoma de depresión y ansiedad, dado el alto riesgo de comorbilidad con la epilepsia. Hay que preguntarnos si el paciente está recibiendo algún medicamento nuevo que pueda generar interacciones, ya que muchos anticonvulsivos tienen interacciones con otros medicamentos y en ese caso hay que consultar a un especialista. Y bueno, un poco para ir cerrando, hay que considerar la interrupción de los medicamentos cuando sean apropiados. Si la persona ha estado libre de convulsiones por varios años, ya vimos por lo menos 2 años, si no hay ningún problema con los medicamentos, podemos seguir con la dosis actual. La dosificación correcta en estos casos es la dosis terapéutica más baja para controlar las crisis convulsivas y reducir al mínimo los efectos secundarios, es decir, este equilibrio entre
no efectos secundarios, pero que siga controlada y que no reaparezcan crisis. Se puede bajar hasta cierto punto el medicamento siempre y cuando estemos dentro de dosis terapéutica. Tenemos que continuar el seguimiento muy de cerca y considerar la posibilidad de interrumpir la medicación una vez que la persona esté libre de crisis durante al menos 2 años, como comentamos. Si sí ha estado la persona libre de convulsiones por más de 2 años, tenemos que abordar a la persona y al cuidador con la persona y la familia o los cuidadores el riesgo de reaparición de crisis convulsivos y los riesgos y beneficios de suspender los medicamentos, sobre todo si la epilepsia se debe a un traumatismo craneoencefálico, a un accidente cerebrovascular o a una neuroinfección. Hay un riesgo mayor de recurrencia de las crisis convulsivas al suspender la medicación. Pero si están de acuerdo, podemos retirar gradualmente el medicamento disminuyendo la dosis durante 2 meses y vigilando a la persona para determinar si se produce una recurrencia a las crisis convulsivas. Es así como podemos evaluar, establecer un retiro de los medicamentos. Esto sería todo por mi parte, pues espero que haya sido información de mucha relevancia para ustedes y les agradezco mucho su atención.